Pues bienvenidos nuevamente a Cardiálogos. Estamos aquí reunidos para platicar acerca de las novedades y algunos artículos de gran interés en la cardiología actualmente y de la nefrología. Voy a pedirle a Erasmo que nos ayude a presentar a nuestros invitados de esta ocasión. Muy bien. Hola a todos. Gracias por acompañarnos en este episodio de Cardiálogos. Para mí es un placer presentar a dos amigos. Uno de ellos, nefrólogo, que a pesar de eso es mi amigo. No te creas. Confirmo y de acuerdo. Confirmo, de acuerdo. Que es un brillante nefrólogo. Él es además el jefe de enseñanza de todo Tech Salud, una gran responsabilidad que ha llevado de manera bastante bien. Y el otro es también mi amigo y mi amigo de muchos años y mi pollito, mi ex-fellow, el doctor Jaime Guajardo, quien es un brillante cardiólogo, que además es cardiólogo imagenólogo y un muy buen clínico, que está a cargo de la clínica de insuficiencia cardíaca al lado del doctor Guillermo Torre. Queremos agradecer que nos están acompañando. Y bueno, pues en directo al grano. Al grano acerca de la discusión, vamos a hablar acerca del tratamiento médico de la insuficiencia cardíaca, específicamente de los resultados a través de algunos artículos sobre un medicamento en especial. Subestimado, creo yo. Subutilizado, sí. Más que nada. Sabemos que actualmente contamos con 4 fantásticos, así les han nombrado múltiples veces, 4 fundamentos para el tratamiento de la insuficiencia cardíaca y que es muy importante mantener en dosis adecuadas e inclusive le decimos optimizar las dosis de estos medicamentos para que nuestro paciente se pueda beneficiar al máximo. Pero resulta que aumentando la dosis de algunos de estos medicamentos, específicamente los antagonistas de los mineralocorticoides, podemos enfrentarnos a la presencia de hipercalemia y que entonces, debido a este efecto adverso, debamos suspender o disminuir las dosis de los medicamentos para la insuficiencia cardíaca y por lo tanto perder el beneficio que estos nos dan. Acerca de esto, el artículo que leímos, Realize K, que le gustó el título a Rogelio cuando estábamos hablando, Realize K, nos decía que de los medicamentos, de los 4 medicamentos para la insuficiencia cardíaca, el que menos se da es la espironolactona o los antagonistas mineralocorticoides. Es el que menos damos. ¿Por qué? Por el riesgo que conviene darlo en el tema de la hipercalemia. Decía ahí por una estadística que aproximadamente solamente el 30% de los pacientes que necesitan este medicamento en realidad lo reciben. Sí. ¿Cómo han visto esta situación en sus pacientes y en su práctica clínica? Estamos observando esto constantemente, estamos dejando de darles medicamentos para la insuficiencia cardíaca que pueden beneficiarlos debido a la hipercalemia que surge. Y si me permites agregar también, la otra es que, y qué bueno que nos acompañan los dos porque nos pueden ayudar a desmitificar algunas cosas. Cuando nosotros pensábamos, por ejemplo, en algunos que nos entrenamos hace un buen rato y pensábamos en insuficiencia cardíaca, pensábamos en diuréticos de asa. ¿Sí? Y la mente frecuentemente está, digamos, obligada, pero sobre todo como que tatuado el hecho de que es insuficiencia cardíaca igual a diurético de asa, ya sea furosemida o Metanida en estos momentos, sí. exacto. Y bien, es el caso, pero ustedes nos van a ayudar un poquito más, pero no en el mantenimiento crónico. O sea, Así es. todas las cosas que conocemos y realmente sí, yo todavía estoy seguro que hay personas que siguen siendo tratadas con este tipo de diuréticos a pesar de que no hay una indicación clínica. Sí. No sé si podamos también ahondar en eso. Sí, bueno, pues mira, muy interesante lo que mencionas. Este tema de primero optimizar el volumen del paciente, creo que es algo que por eso en la mente de los cardiólogos siempre está la intención de darle diurético de asa, ¿verdad? Es lo primero que ves, un paciente que ves con insuficiencia cardíaca, con un poquito de edema, pero para el tratamiento de mantenimiento, y creo que Roy no me va a dejar mentir, tenemos que dar todos los fármacos, los 4 fármacos a la dosis máxima tolerada para el paciente. Y justamente a veces queremos agregar otros fármacos y la combinación de ciertos nos dan pues estos efectos secundarios que decimos hipercalemia, falla renal,
a veces algunos, por ejemplo, pueden dar dificultades para iniciar tratamiento, infecciones de vías urinarias, los ISGLT2. Tenemos muchos medicamentos que, quieras o no, al iniciar en un paciente, que son idealmente los 4 los que necesita, los 4 fantásticos, como lo mencionaba Luis, pues iniciarlos en un orden es también todo un arte. No es tan sencillo decir, oye, dale todos de golpe y vamos a ver cómo se comporta. Idealmente hay ciertas maneras de cómo vamos empezando los medicamentos y cómo vamos a optimizar las dosis de cada uno de estos. Y tenemos estudios que nos dicen, oye, hay que optimizar estos tratamientos en un periodo no más de 6 semanas. ¿Sí? Entonces, ¿qué haces con un paciente que inicia con una descompensación? Bueno, tenemos ISGLT2, tenemos que darle inmediatamente antagonista al receptor de mineralocorticoide. Y yo creo que la plática va muy en función de qué dosis, cómo optimizarlos y si tiene un efecto secundario, cómo actuar. En vez de quitar la medicina, tratar de buscar alternativas que beneficien al paciente en que tenga un tratamiento óptimo y que a partir de eso podamos nosotros mejorarle la calidad y cantidad de vida, ¿verdad? O sea, pronósticamente. Muchas gracias, Jaime, por la intervención. Antes de dar la mía, quisiera agradecer mucho a Luis, a Erasmo y a Jaime por estar aquí, por la invitación que me dieron. Me gusta mucho el título del programa, Cardiólogos. Está increíble, está muy bueno, dinámico y creo que ayuda mucho. Creo que al final ustedes son los expertos en falla cardíaca. Quisiera empezar por lo que comentó Erasmo en la parte final, de que la mayoría de los médicos, y no nada más médicos de hace años, como comentó él, médicos en formación, asocian a falla cardíaca la furosemida, que es el primero que se les viene a la mente. Y sí enfatizar que la furosemida, a diferencia de los 4 fantásticos que comentan o los pilares del tratamiento, no tiene impacto en la sobrevida para nada. O sea, a mediano o largo plazo no tiene ese impacto, si acaso ayuda a disminuir hospitalizaciones, pero no es un medicamento que le vaya a generar una mayor esperanza de vida a nuestros pacientes. Yo cuando estoy dando las clases de nefrología comento con los estudiantes que cuando yo era estudiante de pregrado no teníamos muchas cosas para falla cardíaca, era espironolactona y punto. Poco a poco se ha ido agregando el YECA o el ARA2, los betabloqueadores y ahorita los ARNI, que también son parte del tratamiento, los ISGLT2 como parte del tratamiento. Y a mí se me hace impresionante cómo una patología que antes asociábamos nada más a sobrecarga y volumen, al estarla estudiando, ves que por diferentes mecanismos puedes ir bloqueando vías y con esto ir ganando mejoría en la calidad y en la esperanza de vida del paciente. Porque una de estas vías es pues la parte hemodinámica, el control de la presión arterial, que esa es la parte que queremos hacer de forma crónica. Pero no solo es ese control de la presión arterial, sino evitar la fibrosis, que al final la aldosterona, también a veces lo digo como chiste en las clases, es como tu relación tóxica. O sea, te va a dejar cicatriz y te va a dejar fibrosis. No solo es el potasio, te va a dejar marcado el corazón de por vida, entonces tienes que buscar cómo disminuirlo. Y ya teníamos los YECAs o los ARAs, que pues se puede utilizar o uno o el otro, pero ya también tenemos estudios que la combinación de ambos no es lo ideal. Y hay otro bloqueo ya específico de la aldosterona, como la espironolactona, que por falla cardíaca ya tiene mucho tiempo. Creo que el estudio más antiguo se llama RAILS, o RALES en español. Ajá. Pero pues el efecto adverso, ese de la hipercalemia, pues sí a todos nos da miedo. Y me ha tocado que me llega a mí el paciente que nos refieren los cardiólogos que trae su espironolactona por la falla cardíaca y varios nefrólogos nos vemos potasio en 6 y no, es que te lo tienes que quitar ya. Oye, pero el cardiólogo me dijo, no, pero te puedes morir de la hipercalemia. Y creo que lo ideal sería buscar alguna alternativa para seguir utilizando ese bloqueo y seguir utilizando el medicamento y seguir con ese beneficio para el paciente. Y antes nada más teníamos ciertas cosas como la dieta. Y el paciente era complejo llevar estas dietas hipocalémicas, pero ya también tenemos varias opciones para esto. Pero una parte importante, agregando a lo que mencionas, es la parte que hay que recalcar es el grado del beneficio que le estás quitando. O sea, ¿qué tanto beneficio le quitas a una persona si le quitas el inhibidor de mineralocorticoide? No sé, Juan Pérez, por poner un ejemplo. Le quitas el inhibidor de la aldosterona y eventualmente lo que va a suceder es que se activa todo ese ciclo que empieza a retener líquido y le vas a terminar dando un diurético de asa y eventualmente lo que va a hacer es hipocalemia, hiponatremia y de repente lo tienes todo confundido, lo tienes todo enmatizado cerebral y va al hospital. Entonces, además del
el beneficio que le estás quitando a largo plazo en cuestión de internamientos, en cuestión de clase funcional, en cuestión de calidad de vida, demostrado por el test de Kansas City, que no sé si estén de acuerdo en eso, ¿no? O sea, que es muy importante. Y sí creo, y yo personalmente lo he visto en los congresos que hemos visto, la cantidad y la importancia que tiene el utilizar estos medicamentos para no retrasar el beneficio, ¿no? Sí. Y aún así, y no es un tema de México, es un tema de Estados Unidos, es un tema de Europa, en donde todavía no tenemos en la mente eso. Simplemente decimos, está en clase funcional 2, quítale la espironolactona, no le va a pasar nada, y ya después llega con el potasio en 5 y muy bien, pero ya no se puede acostar porque está todo congestivo. Sí, como decíamos, la optimización de volumen inicial es importante, pero también el tratamiento de mantenimiento. Y justamente algo que Erasmo menciona y muy ciertamente, y que lo dice este estudio, el Realize-K, entrando ya un poquito más hacia el estudio, es los valores de potasio, porque a veces nos vamos mucho, el estudio está centrado en varios valores de potasio, desde 5.1 para arriba, pero también se toman pacientes con potasios normales, en los cuales están infratratados con estos medicamentos como espironolactona o eplerenona. Entonces, tener en cuenta que las infradosis de medicamento no siempre nos van a dar hipercalemia, ¿sí? Entonces, podemos ver las opciones o las alternativas de incrementar la dosis de la espironolactona. Las guías recomiendan al menos 25 miligramos de esa espironolactona, eplerenona al día para un tratamiento óptimo de insuficiencia cardíaca. Toda dosis menor a esto es tratamiento subóptimo de la insuficiencia cardíaca. Con un potasio normal, que se estudió también en este estudio Realize-K, pues podemos, que se está estudiando básicamente porque todavía no salen los resultados definitivos, pero podemos ver que los pacientes hay alternativas para darles dosis completas y protegerlos de la hipercalemia, aun y cuando no tengan hipercalemia per se. Que creo que es algo también que es importante y que los pacientes también a veces, o los médicos, vemos números. Vemos, oye, el paciente asintomático completamente, no tiene ninguna alteración y trae 5.1 de potasio. Entonces, igual y me gustaría que... Bueno, yo creo que es precisamente eso les iba a preguntar, ya que estabas entrando en números y tenemos un nefrólogo, cardiólogos. A ver, ¿ustedes con qué nivel de potasio se sienten preocupados cuando están en un tratamiento con ARNIs, o si se van a la objetividad de revisar reflejos, de revisar electrocardiograma, que eso es más importante porque tú puedes tener alteraciones electrocardiográficas con 5.5 en algún paciente o leves, tenues, o algún síntoma, o sí. Hay pacientes que tienen 6 y no sé, los crónicos seguramente tú los ves. Es dicotómico, ¿no? Exacto, o sea, no es lo mismo. ¿No? ¿Cuándo te sientes obligado a tratarlo? ¿Cuándo te sientes obligado a quitar medicina o reducir dosis? Si es que lo piensas hacer. Sí, creo que el potasio en particular no solo es el número, no solo es la fotografía, sino la película, de cuánto tiempo tardó en subirlo, cómo llegó ahí, qué cambios ha tenido y qué datos le está haciendo ese potasio como tal. Ejemplo, el día de hoy tuvimos un paciente que está en hemodiálisis crónica, que faltó a su sesión, trae 8.1 de potasio y trae debilidad de las piernas. Eso es el único síntoma que tiene. Si un paciente en agudo nos hace 8.1, pues llega al hospital muerto, o sea, está en una arritmia. Entonces depende mucho de eso. Y yo también soy de la idea que si veo un 5.5 de potasio y está con tratamiento y el mes pasado traía 5.5, no le vamos a hacer en realidad nada. Ese paciente ya está acostumbrado a traer ese número. Ajá, entonces no tendrías que hacer alguna intervención, ni retirar medicamento, ni quitar ninguna otra cosa como tal. Y pacientitos que tienen enfermedad renal crónica también está demostrado que son más... tolerantes a tener niveles de potasio un poco más altos sin que les cause síntomas y sin que tenga tanto impacto en la sobrevida del paciente. Entonces sí, también a lo mejor enfocarnos en eso, que no ver un potasio de 5.5, 5.7 vaya a decir quítale el medicamento, pues si es crónico y lo está manteniendo, podemos estar tranquilos sobre esa parte de ahí. Okay. Si es agudo, pues sí evaluarlo. Como dice Erasmo, creo que la clínica es importante y el electrocardiograma. Y otra cosa muy interesante del potasio, fuera de falla cardíaca, es que a veces lesiones renales agudas por depleción de volumen o deshidratación hacen hipercalemia y el tratamiento inicial que muchos médicos hacen es darle un diurético de asa y eso no va a mejorar en este caso. De hecho, este paciente se beneficia de que lo hidrates y va a orinar el potasio sin ninguna otra cosa. Entonces también ver la causa de la
hipercalemia en el paciente, pero sí, el número no lo es todo, hay que analizar al paciente en específico. Perfecto, coincidimos, Bram. Entonces, hablando de este artículo, Relaiska nos habla acerca del ciclosilicato de sodio y circonio. Tuve que leerlo porque está muy Qué bonito raro. nombre, ¿eh? Sí, mejor vamos a decirle... Oye, circonio. sí, ciclosilicato de sodio y circonio para el tratamiento del potasio alto o la hipercalemia en pacientes con insuficiencia cardíaca. Tenemos evidencia de estudios previos que han evaluado la eficacia de este medicamento para disminuir la cantidad de potasio. Y efectivamente, si tú usas este medicamento, puedes tener una disminución del potasio las primeras 48 horas y que incluso esta disminución pueda mantenerse tanto hasta como 28 días, que ha sido evaluado en otro estudio de mediano plazo. Entonces, en este estudio en específico, ahora estamos aplicándolo en insuficiencia cardíaca y para ello diseñaron un estudio prospectivo a doble ciego controlado en el cual hubo 2 cohortes de pacientes, un placebo, 2 cohortes y un placebo, y probaron si efectivamente darle este medicamento a pacientes con hipercalemia nos va a ayudar a incrementar y optimizar el tratamiento de insuficiencia cardíaca. Ese es el diseño, ese es el objetivo. Si yo le doy este medicamento, me va a permitir optimizar las dosis específicamente de espironolactona. Sí. Ese es el punto. Y no sé, Jaime, si tienes por ahí alguna información de cuáles fueron los resultados rápidamente, pero el objetivo primario fue ver cuál era el porcentaje de pacientes que se controlaba. Sí. Y obviamente, bueno, mira, digo, también recalcando un poquito, este estudio se hizo en pacientes con insuficiencia cardíaca con FEBI reducida, porque es otro de los factores que tenemos que tener muy en cuenta. Pacientes con menos de 40% de fracción de eyección. Y en estas 2 cohortes, que son 2 cohortes muy similares, y hay un cambio que me llama mucho la atención, hay un aspecto distinto, es que en los pacientes que están infratratados con antagonistas de receptores mineralocorticoides, tienen un NT-proBNP mucho más alto. Y esto llama la atención, ¿por qué? Porque nos dice que realmente la inhibición de la aldosterona y estos sistemas los va a beneficiar, definitivamente. Entonces, yo creo que estos resultados, que aún hay algunos resultados pendientes del estudio, ya que termine bien de demostrar todo esto, yo creo que los pacientes se van a beneficiar importantemente de mejorar sus dosis de tratamiento de antagonista de receptor de mineralocorticoide. En cuanto a los resultados que se vieron ya inicialmente, es una reducción significativa en las hospitalizaciones por hipercalemia. Es una reducción significativa también en los niveles de potasio sérico, que es otro de los factores, y sin una diferencia importante en el incremento de edema, que creo que va muy en función también del mecanismo de acción de este medicamento. Aquí quiero hacer una observación. Es muy importante considerar también, Jaime, que al reducir las hospitalizaciones por hipercalemia, cuando tú consideras la estadística global de las rehospitalizaciones en insuficiencia cardíaca, incluyen muy frecuentemente las rehospitalizaciones por hipercalemia. O sea, no importa, simplemente la enfermedad te llevó a eso. No, cuando pensamos también en rehospitalizaciones por insuficiencia cardíaca, siempre pensamos en deterioro funcional, en edema. No es necesariamente así. Sí. Y no, de hecho, las hospitalizaciones e insuficiencia cardíaca también pueden ser por alteraciones hidroelectrolíticas, pueden ser por sobrecarga hídrica, pueden ser por hiponatremia, pueden ser por múltiples causas. Entonces yo creo que es muy interesante y valdrá la pena también eventualmente revisar, lo platicábamos antes de empezar, los valores de sodio, a ver si se modifican, ya que el mecanismo de acción tiene mucho que ver con sodio, hidrógeno, potasio, que creo que vale la pena revisar finalmente esos resultados. Y yo creo que aprovechando que está Roy aquí, podemos pensar en primero que nos hable así brevemente cuál es el mecanismo de acción, o sea, cómo actúa, cómo disminuye el potasio este medicamento. Y lo segundo es qué efectos adversos tiene, ¿verdad? Como cualquier medicamento, bueno, sirve para algo, pero algo más va a afectar, ¿no? Es correcto. Gracias, Luis, por la pregunta. Estas son resinas que lo que hacen es que del bolo alimenticio el potasio no se absorba, y otra parte es que hacen un intercambio a nivel del intestino de potasio con sodio. Hay otro tipo de resinas, otras marcas que son cálcicas en lugar de sodio, como es el Novefazor, y hay otras resinas que no son este silicato
de zirconio sódico, sino otro tipo de sustancia. Pero si lo que hacen es este intercambio, sí se ha asociado en pocos casos a un poquito más de retención de líquido, sobre todo por el cambio del sodio-potasio y que pudiera esto retenerlo, pero como dice Jaime, no es algo tan significativo. Y lo otro es, pues a lo mejor ir viendo la dosis que requiere tu paciente. La presentación que tenemos aquí de esta resina es de 10 gramos. El agudo te dicen que puedes utilizar incluso 10 gramos cada 8 horas en pacientes que tienen hipercalemias agudas, y ya de mantenimiento te dicen que desde 5 a 15 gramos, entonces a lo mejor a menor dosis tienen menos efectos secundarios. Complementar también mucho lo que dice Jaime, la dosis no indicada del medicamento y no darle lo mismo, no darle nada es lo mismo. O sea, esas espironolactonas de parte la pastilla de 25 en un cuartito y tómate un cuartito, pues mejor no le des nada. Creo que eso que dices es muy importante. O sea, tenemos que tener dosis que las guías ya han señalado o que los artículos han demostrado. Finerenona, que es otro medicamento que también dice que disminuye, o sea, que no hace tantas hipercalemias como espironolactona, que no está tan demostrado en falla cardíaca, que se está empezando a utilizar un poquito más. Todos los pacientes que ingresaron a los dos estudios que ellos tienen, que es Fidelio y Fígaro, tenían dosis máxima tolerada de YECA o AR. O sea, era el requisito previo a entrar al estudio. No de que darle en enalapril 5 miligramos y ya. O sea, lo correcto es darle una dosis buena al paciente para que tenga en este aspecto. Pero pues sí, el mecanismo es esto. Es una resina que hace un intercambio y estos efectos adversos pueden estar. La resina cálcica que teníamos antes causa muchos efectos gastrointestinales. De hecho, tiene una box warning que dice que si tú tienes intestino corto o cirugías de intestino, que trates de no utilizarla en los pacientes porque puede causar otro tipo de necrosis. En esta no parece haber esos efectos. Excelente. Ahora, una pregunta que tiene que ver más con la aplicación cotidiana, porque a mí me hace mucho sentido los estudios, pero no me hace sentido que no haya una aplicación cotidiana. O sea, yo le he preguntado a algunos compañeros, ¿qué haces tú cuando tienes hipercalemia? Pues le quito la espironolactona, así como, hello. Obviamente. Sí, es obvio, le quito la espironolactona. No es así. O sea, es la aplicación. Le hago esta pregunta porque la aplicación de los estudios es una, y la aplicación de lo que se conoce como vida real es otra, que son los estudios fase 4, en donde se observa el tratamiento. Y sobre todo, yo sí creo que también, de la misma forma, muchos de nuestros pacientes con insuficiencia cardíaca tienen dosis subóptimas de todo, ¿sí? O sea, le das poquito bloqueador, le das poquito... Porque le baja la presión, le baja el pulso. Y como decía uno de los expertos también, seguramente, pues, si le baja es porque le está funcionando. Exacto. La idea es mantenerlo en la dosis máxima tolerada. Si el paciente está hipotenso, pero hace su vida normal, no le muevas. Exacto. No le muevas. Sí. Y a veces nos vemos en cantidad de pastillas. Te dicen, oye, pues tiene hipercalemia, ¿por qué darle otro tratamiento en vez de quitarle una medicina? Pero como lo dijiste, le estás quitando el beneficio de un bloqueo de sistema que le va a ayudar a vivir con una buena calidad y una mejor cantidad de años. Entonces, yo creo que es bien importante quitarnos ese estigma de dar algo para que tu tratamiento sea correcto y óptimo, y no quitar medicinas porque el paciente dice que pues se siente un poquito cansado, porque el potasio está un poquito alto, porque vemos números y no pacientes. Entonces yo creo que vale la pena pensar más en optimizar las dosis de medicamentos que están demostrados que le benefician al paciente con insuficiencia cardíaca, antes de retirar dosis por efectos secundarios que son fácilmente corregibles, con dosis bajas de, digamos, quelantes de potasio o algún otro medicamento que le puedan beneficiar al paciente a largo plazo. Entonces, en este estudio, arriba del 70% de los pacientes se les logró dar la dosis correcta de espironolactona, ¿no? Aparte de su ARNI, su betabloqueador, su SGLT2, se les pudo optimizar. Este es un estudio de eficacia, o sea, vemos que funciona. Y de seguridad, vemos que hay pocos efectos adversos, donde Roy nos mencionó algo acerca del edema y de los síntomas gastrointestinales. Pero en cardiología, pues siempre los estudios ideales son aquellos que muestran cuál es el beneficio en mortalidad y morbilidad, que casi siempre queremos llegar a desenlaces clínicos, ¿no? Cuando probamos un medicamento. Este definitivamente nos ha demostrado que puede bajar el potasio y que nos ayuda a mejorar el tratamiento de los pacientes. Pero eso, ¿qué impacto tiene en la sobrevida y en la morbimortalidad del paciente? ¿Qué impacto tiene
¿Qué les parece esta pregunta? ¿Tenemos ya respuestas para eso? Fíjate que haces una pregunta muy interesante y un poco compleja de responder, ya que, bueno, de entrada no hemos visto estudios que vean el efecto subsecuente de un paciente subóptimamente tratado a optimizarlo. Es difícil hacer estudios de la vida real en ese sentido, pero sí sabemos los efectos que tiene una dosis correcta de tratamiento. Por ejemplo, el estudio RAILS, todos los estudios que se han hecho de espironolactona, eplerenona, se han demostrado beneficio en la mortalidad, aún sin los otros medicamentos que en los momentos que se estudiaron la espironolactona y eplerenona, pues no había ARNI, no había ISGLT2, los pacientes estaban infratratados para lo que es el estándar de insuficiencia cardíaca ahora, y se demostró un beneficio en la mortalidad, ¿sí? Beneficio en la mortalidad de 30% o más. Entonces, yo creo que es el llegarlos a la meta, aun y cuando no sepamos si es efecto del quelante de potasio, sino más bien efecto de optimizar la medicina, debe ser benéfico para el paciente en cuanto a mortalidad. Y otra cosa bien importante es efectos secundarios. Si tú le quitas el efecto secundario de una medicina que lo puede hospitalizar, como lo es la espironolactona, eplerenona con la hipercalemia, yo creo que también el reducir la cantidad de hospitalizaciones es un factor que nosotros sabemos, 2 hospitalizaciones por año, mal pronóstico para el paciente con insuficiencia cardíaca. Ahora, también una parte que a mí me gustaría aclarar es que cuando hablamos de hipercalemia en los pacientes con insuficiencia cardíaca, inmediatamente tú piensas, y nos lo han querido vender así la idea es, ¿sabes qué? No seas tonto, dale finerenona. Pero está demostrado que también produce hipercalemia. O sea, no sé cuál es tu experiencia Sí, en la clínica. justamente platicábamos de eso antes de empezar y Roy tenía un Sí. comentario, ¿verdad? Sí, yo nada más regresando un poquito primero a la pregunta de Luis, de que el impacto en la sobrevida, creo que ese es súper importante y es una duda que todos tenemos. Es lo mismo que comentó Erasmo, oye, ¿qué haces con la hipercalemia? Pues se lo quito. Y yo creo que varios de nosotros de que dices, bueno, y si le haces algo mejor para la hipercalemia, ¿les va a ir mejor o no? Ahorita no sabemos, pero ya se están haciendo estudios que nos van a dar esa respuesta. Yo estoy esperanzado a que el mantener el tratamiento del bloqueo del sistema renina-angiotensina aldosterona va a ayudar a disminuir mortalidad, entonces hay que tratar de mantenerlo a como se pueda. Falta ver resultados sobre eso. Finerenona. Finerenona es un medicamento que es un también antagonista del receptor mineralocorticoide que tiene una selectividad un poquito mayor a la espironolactona y que te produce menos efectos adversos. Los efectos adversos de la espironolactona, digo, yo creo que muchos de los que escuchan su podcast ya saben que son efectos estéticos, ginecológicos y la hipercalemia, que es la que nos da más miedo, ¿no? Los efectos ginecológicos, al ser un poquito más selectivo, la finerenona sí son prácticamente nulos, pero el riesgo de hipercalemia está vigente. Si es menos que en el paciente que toma espironolactona, los estudios te reportan más o menos un 7% comparado contra 2%. Con base a mi pobre experiencia, he visto un poquitito más de eso. Incluso ellos te dicen que si tienes la hipercalemia, en lugar de darle 20, le reduzcas a 10. Pero también con la misma fórmula te dicen, pero el efecto del medicamento demostrado está a 20 miligramos. Entonces lo ideal es que los mantengas a 20. Y como quiera te puede hacer hipercalemia, entonces hay que tratar de complementar de alguna u otra forma disminuir este potasio. Todavía no se publica el estudio de falla cardíaca con finerenona, según yo, o a lo mejor ya salió, pero sí están haciendo uno sobre falla cardíaca, porque también, como dijo Erasmo, de entrada no es una indicación para falla cardíaca como tal. O sea, está indicado en enfermedad renal crónica por nefropatía diabética con albuminuria, porque también luego vemos varios nefrólogos que se lo quieren dar a todos los pacientes que tienen tasa de filtrado glomerular baja, y no, el medicamento está demostrado con albuminuria, si no, no tiene ninguna utilidad. Entonces, pues sí, sopesar esas dos cosas. Estás dando a lo mejor un medicamento que todavía no está indicado, que eventualmente a lo mejor sí, pero como quieres un medicamento que te puede hacer hipercalemia, entonces hay que buscar una estrategia para reducirlo. Sí. Así es. Y otra de las cosas, digo, volviendo un poquito a cómo demostrar si este medicamento nos va a servir, o sea, si va a ser un medicamento que podemos utilizar en las guías, es poner el ejemplo de la ivabradina. La ivabradina, un paciente bien beta bloqueado y que no alcanza las metas, ¿por qué no? O sea, ¿por qué no se lo quitas si no llegaste a metas? Ah, bueno, no, le das ivabradina para completar su tratamiento, para completar los efectos benéficos del beta bloqueo y la frecuencia cardíaca baja. Yo creo que esa es la base del mismo principio de lo que buscamos con estos quelantes de potasio. Y no sé si quieres comentar. No, y la analogía es muy simple. Mira, esto es como cuando tú tienes un paciente que tuvo un infarto y le das una estatina. Sí. Mucha gente se queda tranquila con el simple hecho de darle una estatina, pero jamás llega a la meta.
O sea, le diste 10 de rosuvastatina y el paciente anda bien campante en 100, no le estás, o sea, mejor no le des nada. ¿Sí? Sí, es Sí, es dar medicinas Es lo mismo, o sea, para solo efectos secundarios y no beneficio. Yo declaro, como dicen, mea culpa. Es muy frecuente que los pacientes con insuficiencia cardíaca esté balanceando y estás malabareando las dosis sobre todo a ver, medicamentos que potencialmente pueden tener un efecto sobre la presión. Sin embargo, aquí es dedicarle tiempo al paciente y a la familia y decirle, mira, es la mayor cantidad, está demostrado con la mayor cantidad de dosis que pueda tolerar. Y sí, doctor, traigo 90-60, fenomenal, ¿sí? No es decir, está muy bajita, no, traigo 90-60, ¿ya hace su vida normal? Sí. A menos de que te diga, tengo 90-60 y estoy dormido todo el día, no puedo ir a trabajar, es totalmente diferente. Entonces, bueno, ahí sí, pues no tienes para dónde hacer, ¿sí? Pero sí es muy importante hacer, por ahí, ya hemos visto pacientes también con betabloqueador 6.25 de carvedilol. Con 100 de frecuencias. Sí, con 100 de frecuencia, pues no les da. O sea, ese es el punto importante, que ¿para qué le das los 4 pilares? ¿Los estás dando para tu cardiólogo sentirte tranquilo o lo estás dando realmente buscando el beneficio del paciente? Es muy claro, ¿sí? Tienes que empujar y empujar y empujar y empujar, porque la hipotensión lo va a matar menos que el no darle una dosis adecuada de medicamento. Nada más una intervención para los no cardiólogos que los escuchan, porque creo que eso lo hacemos muy comúnmente los no cardiólogos. Vemos que a veces ustedes dan una estatina, Rosu o Ator a dosis de 40 miligramos y tontamente vemos el colesterol en 60. No, ya está muy bajo, redúcele la dosis y no es correcto. O sea, si la dosis estuvo indicada a eso por cardiopatía isquémica o eventos vasculares cerebrales, la tienen que mantener alta. Y les digo porque yo tontamente lo hacía recién egresado y todo. Sí, es muy común que vean el colesterol total. Oye, ya está. Sí. Si yo pudiera, yo quitaría en los laboratorios del país el colesterol total. No gasten su dinero en reportar colesterol total. Es súper engañoso. Yo pediría que reportaran LDL. Si me tienen que reportar uno solo, LDL. Y yo también le quitaría el nivel bajo de colesterol. O sea, que no pongan, ¿cuál es el más bajo? Bueno, en la práctica ves pacientes que ya tienen cirugía de revascularización y tienen 100 de colesterol total, pero traen 75 de LDL. No estás en meta, le tienes que agregar ese timiva, le tienes que dar un PCSK9. O sea, de nuevo, es el mismo ejemplo. Tienes que hacer un examen realmente de conciencia para saber si estás llegando a la meta o estás haciéndolo para pelear el checklist. Para decir que estamos dando algo. No, ya le di. Sí, Ya pegué esto, sí. A ver, nada. Y otra de las cosas, volviendo un poquito a este estudio, es pensar un poquito más allá a futuro en los pacientes que ahora ya tienen indicación de antagonista receptor de mineralocorticoide, que son los pacientes con insuficiencia cardíaca con FEBI preservada. Correcto. Vamos a ver más frecuentemente hipercalemias en este tipo de pacientes porque la mayoría son hipertensos tratados con YECAS o ARAS, que ahora les vamos a tener que iniciar antagonista receptor de mineralocorticoides. Entonces, yo quiero pensar que el mensaje que nos dan Jaime y Rogelio es, ok, finerenona es muy bueno, pero no es la panacea. Es decir, tengo un paciente en Espiro con hipercalemia, no necesariamente al darle finerenona a dosis máxima, que es la recomendada, me va a ayudar. 1. 2, necesito también pensar en otras alternativas, ¿sí? No necesariamente, sobre todo en pacientes con cirugía abdominal, como lo mencionas, y buscar llegar a la meta, siempre buscando cambios electrocardiográficos y sintomatología del paciente con datos de hipercalemia. También recordar que eso lo ven más ustedes, quizás nosotros nos asustamos más cuando vemos un potasio arriba de 5. Y recuerdo muy bien en mi residencia, casi creo que te castigaban porque traía 5.5. Tenías que quitarle. Tenías que darle solución, glucosa, insulina, potasio. Bueno, pues ahora tenemos este nuevo medicamento, ¿no? El ciclosilicato de sodio circonio, como un medicamento útil en el tratamiento de la hipercalemia en pacientes con falla cardíaca. ¿Qué te parece, Erasmo, si les pedimos que vayan dando una conclusión? Una conclusión y un mensaje para llevar. Un mensaje para llevar. Sobre todo, me gustaría además escuchar su opinión de por qué no lo estamos usando. ¿Por qué la gente no lo trae en la mente, en el top of mind? ¿Por qué realmente? ¿Y qué podemos hacer para realmente
sin abusar de las terapias, como le digo a mis pacientes, pues de nada te sirve ponerte Ozempic si vas a seguir comiendo lo mismo, ¿sí? Aquí también la alimentación es muy importante. Eso, sí. De nada te sirve darle a un paciente un medicamento si el paciente sigue comiendo lo mismo, ¿sí? Sí. Digo, yo entrando a esa recomendación final, creo que cuando veamos la hipercalemia del paciente que no ha sido mejorada o tratada, sí hacer una historia clínica del por qué, porque mucho puede ser dieta y a lo mejor la gente nada más asume que plátano y tomate y la realidad es que no, el uso de cítricos, juguitos de naranja de todos los días, cosas de ese tipo pueden subir mucho el potasio, papa puede subir mucho el potasio, cosas verde oscuro pueden subir mucho el potasio, entonces hacer a lo mejor alguna parte en esa investigación, apoyarnos con alguien de nutrición. No se logró medicamentos. A mí me ha tocado que mucha parte de mi consulta es que el paciente toma algún otro medicamento, sobre todo AINES. Nuestros pacientes son pacientes ya añosos, entonces a veces traen su Celebrex crónico, su Meloxicam crónico, y estos medicamentos te van a hipercalemia. Entonces, a lo mejor puedes retirar el medicamento y con eso conseguir un mejor control del potasio y incluso de la retención de líquido del paciente. ¿No lo has logrado? Yo sí sugiero que ya empecemos a utilizar más este tipo de medicamentos de resinas de absorción, como lo es este ciclosilicato sódico de zirconia. ¿Por qué no se utiliza? Creo que es poco conocimiento como tal del medicamento. A veces sí el precio tiene algún impacto, pero poca gente lo conoce. No quiero decir nombres, pero a veces me ha tocado que me hablen, oye, ¿cómo se llama el medicamento ese que me dijiste para bajar el potasio? Porque no se acuerdan del nombre o la marca, entonces creo que eventualmente se le tiene que dar un poquito más de difusión. Es correcto. Puedes decir la marca, a ver si Lokelma es uno de los medicamentos que tenemos actualmente para esto. Ya lo he usado yo, he tenido muy buena experiencia, muy pocos efectos adversos. De hecho, no pudiera yo recordar alguno sobre retención. Jaime y yo hemos compartido pacientes tanto en agudo como crónicos que lo tenemos y nos ha ido bien. Nos ha ido muy bien con el tratamiento. Realmente yo no he tenido ningún paciente con un efecto secundario. Y como dices, las dosis de mantenimiento, a veces hasta podemos utilizar dosis menores a las recomendadas que les mantiene el potasio en rangos normales y te permite optimizar las medicinas de insuficiencia cardíaca. Que volvemos un poquito al tema de reducir dosis en ciertos medicamentos a las indicadas, ¿verdad? Vamos a ver los beneficios de estos estudios, los beneficios de mortalidad, los beneficios de incremento y apego a síntomas, a hospitalizaciones que nos van a servir bastante a futuro. Y pues quizá para cerrar un poquito, yo digo comentar lo mismo que comenta ya Rogelio, de no dejar al paciente sin alternativas, ofrecerles que el paciente, si tiene ya demostrado un medicamento, un beneficio de mortalidad, yo creo que no hay que quitarlo, sino más bien explicarle al paciente y explicarle a sus demás médicos, porque ya ahora el trabajo multidisciplinario es algo común y uno le pone una medicina y el otro llega y se la quita y el otro le mueve y le sube la dosis y le baja la dosis, y creo que vale la pena trabajar en equipo para que el paciente se beneficie de la inteligencia de todos sus doctores. Creo que es lo que necesitamos hacer y ofrecerles la mayor calidad de vida. Muy bien, pues muchas gracias. Digo, lo más fácil es quitarlo, ¿no? Pero hay que ponerle atención, investigar mucho y ofrecerle opciones, como nos dice, ¿no? Así es. Entonces, pues muchas gracias por acompañarnos, Jaime, Gracias por la nuevamente Erasmo y Rogelio, que nos acompañan en esta amena plática. Nuestros buenos y brillantes amigos. Buenos y Muchas brillantes. gracias. Qué bonito piso tienen. A ver si me invitan más seguido. Vamos con un estrenando y todo. Es lo que quería decirles, por favor. Muchas gracias por la invitación nuevamente, Luis. Muy bien, pues Gracias. muchas gracias a todos. Esperamos que estén atentos a las próximas ediciones de Cardiálogos. Hasta luego.